Convocatoria, segunda independencia, por la unidad política, por la liberación nacional y social, por la segunda y definitiva independencia de nuestra América. Seguimos en Insistimos, el programa de convocatoria, escuchando a Aurora. La vamos a seguir escuchando el sábado próximo. Fue muy larga la entrevista, muy interesante. Hay muchos temas que tocó que realmente, inclusive muchos desconocíamos. Pero bueno, es interesante saberlo. Tenemos que leer más sobre ese tema. Ahora vamos a escuchar a una compañera de Santiago del Estero, Cintia, que nos envió un audio cortito donde nos informa un poco la situación que están atravesando nuestros compañeros de convocatoria en esa provincia. La escuchamos. Convocatoria Segunda Independencia, la banda Santiago del Estero. La situación actual que atraviesa nuestra ciudad es la falta de acompañamiento educativo. Por ejemplo, el optar por estudiar sin ingresos o trabajar con el beneficio de supervivencia. La falla de las autoridades gobernantes que solo buscan el beneficio con fines de lucro, buscando el voto llegado el momento, conformando a la gente ya sea con un bolsín o moneda que solo solventa lo diario. Las problemáticas en general son múltiples, por la falta de medicamentos, transporte, luz, agua potable y las calles intransitables. Quienes más las padecen son la gente del interior, quienes son los más vulnerables en la dura situación que atravesamos, por los desmontes y la apropiación de los grandes terratenientes con la complicidad del gobierno de turno. Esta situación no da para más. Así están las cosas en nuestro país, delicadas, graves, muy graves, pero bueno, esperemos tener el valor de salir de la mejor forma posible, con la menor cantidad de afectados en esta situación, ¿no? Porque es muy grave la situación, no tener para comer, no tener para pagar la luz, el gas, el agua, es como muy, muy, muy duro, ¿no? Tendremos que organizarnos mejor para poder darle solución a todas estas cuestiones. Y vamos a recordarles nuevamente que el viernes próximo, el viernes 25 a las 17 horas, en el Club Deportivo Paraguayo, en Piedras 1676, varias organizaciones vamos a realizar un homenaje al comandante del Ejército Paraguayo Osvaldo Villalba, hijo de Mariana, de la familia Villalba, que está exiliada acá en nuestro país, que tiene refugio político, es uno de los integrantes de la familia Villalba. Osvaldo cayó combatiendo por su pueblo y por su patria, y ahora vamos a escuchar su voz en una grabación que hiciera el Ejército del Pueblo Paraguayo en medio de la selva y en Paraguay, leyendo un comunicado él. Les compartimos este comunicado que hacía Osvaldo Villalba, lo compartimos con todos los oyentes. Ejército del Pueblo Paraguayo, comunicado a la opinión pública. Obreros, campesinos, estudiantes, indígenas, mujeres y hombres paraguayos, compatriotas oprimidos y explotados. El narcogobierno de Horacio Cartes, al igual que los anteriores, es un gobierno títere, servil y antipatriótico, que está al servicio de los ricos y del imperialismo yanqui. En el Paraguay vivimos en la democracia de los ricos, en el que el pueblo tiene todo el derecho de vivir miserablemente, de morirse de hambre, y la obligación de respetar la sacrosanta propiedad privada de los ricos. La clase obrera, la clase campesina, los estudiantes, los indígenas, todos como clase pobre, debemos unirnos e impulsar la lucha de liberación de nuestro pueblo. Vuelve a cantar el coyuyo de
Después de un año sin huella, vuelve a renacer el grito marrón de la chacarera. Es el hombre americano, corazón en la batalla, rebelión y abrazo fuerte de parche y de madrugada. Soy latino de la danza, de Guevara y dictadores, de quebracho y cordillera, de exiliados y cantores, chacarera del exilio, trashumante es mi destino, y esta copla que me lleva descalzo por los caminos. Insistimos. Bueno, escuchábamos la voz de Osvaldo Villalba. Les recordamos el viernes 25 en Piedras, en el Club Deportivo Paraguayos, Piedras 1676. Y también les comentamos que el 30 de noviembre vamos a realizar un acto, la campaña Eran Niñas, la campaña internacional Eran Niñas, junto con varias organizaciones, la que estamos incluidas nosotros como Convocatoria Segunda Independencia. El aniversario de la desaparición de Lichita, Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, sobrina de Osvaldo Villalba, está desaparecida desde el 30 de noviembre del 2020. Vamos a realizar un acto frente a la Embajada de Paraguay en Capital. A las 13:30 horas, en Las Heras y Pueyrredón nos concentramos y marchamos a la Embajada a las 14 horas. Ahora vamos a escuchar la editorial de nuestro compañero, el negro Eduardo Suárez. Lo escuchamos. Buenos días, buen sábado, compañeras, compañeros de distintas organizaciones. Buen sábado, compañeras y compañeros de Convocatoria Segunda Independencia. En las últimas dos editoriales veníamos hablando de cuestiones de principios, que para nosotros es importante. Habíamos dicho que no tener principios es tenerlos, es una forma de tenerlos. Habíamos dicho que nos cuesta a veces en nuestro trabajo de militancia, a nuestros compañeros, cuando se tocan con otras organizaciones, cuando les preguntan sobre cuestiones de principios y a los nuestros les dicen no tenemos, no. Pero no, nosotros les decimos no es que les pretendemos documentos. Pero por lo menos hay 3, 4 principios elementales sobre los cuales se muevan de modo que podamos establecer acuerdos. No, bueno, hemos visto todo eso. Nosotros entonces vamos a seguir planteando en estas editoriales algunas cuestiones de principios nuestras. Nosotros sabemos, no somos ingenuos, sabemos que muchos dirán, bueno, estos principistas, setentistas, utópicos, en tiempos de miserias humanas, en tiempos donde uno dice, a mí qué me importan los principios de si me trae 2 millones de votos, qué me importan los principios. Bueno, a veces vemos discursos de dirigentes muy importantes que pueden llenar plazas. No vemos que tienen ideas de principios, cuestiones de principios. Bueno, nosotros las tenemos. Y yo personalmente pienso que quizás ya haya nacido o esté por gestarse una generación de revolucionarios, seres humanos que van a llevar adelante las banderas de liberación nacional y socialismo, de seres humanos que van a construir estructuras organizativas que permitan arrancar el poder de las manos de los oligarcas, de los explotadores y ponerlas en manos de los trabajadores, de la ideología de los trabajadores. Puede ser que esa generación nazca de madres muy pobres o de madres que no tengan necesidades, como puede ser la mamá del Che Guevara, que no sufra necesidades, pero quizás estos principios nuestros, si alguno de esos niños está naciendo dentro de Convocatoria, de mamás de Convocatoria, les puede ayudar, les puede dar un elemento, les pueden dar una guía de cómo tiene que llevar adelante un proceso revolucionario, ¿no? Humildemente lo decimos, pero puede ocurrir. Nosotros decíamos entonces que en nuestras 2 editoriales anteriores, en una hablamos de las diferencias entre el aislamiento de la base social y el aislamiento de otras organizaciones, porque a veces ustedes se aíslan. Sí, depende de quién nos aislamos. Aislarse de otras organizaciones significa no tener acuerdo, no aislarse. La cuestión es si nosotros nos aislamos de la base social.
Y habíamos visto en ese editorial que efectivamente nosotros verificamos un crecimiento de nuestra organización con estos principios. Hablamos de uno de nuestros principales principios, del principio madre, donde nosotros decíamos cada nivel de acuerdo político le corresponde un nivel de acuerdo organizativo, una estructura organizativa, y desarrollamos mucho ese principio. No hay acuerdos políticos si no existen acuerdos organizativos para llevar adelante esos principios. Y hoy vamos a hablar de dos cuestiones más que para nosotros son muy importantes. El trabajo de las estructuras internas de una organización y el trabajo de masas. Nos pasa a nosotros, nos pasa a Convocatoria Segunda Independencia, que tenemos la soberbia de creernos que estamos construyendo una organización de cuadros y que esa organización de cuadros inserto en las masas podrá conducir base social, podrá conducir masas, vaya objetivo que nos planteamos, vaya fanfarrones que podemos ser si pretendemos semejante cosa, ¿no? Crear una estructura de cuadros con cuestiones de principios, inflexibles en cuestiones de principios, como dijimos varias veces, y amplios en las cuestiones de la construcción, en el trabajo de masas. Y hoy queríamos abundar sobre eso porque puede existir diferencias y hasta contradicciones en el trabajo de la estructura de cuadros, en la estructura de cuadros y la estructura de masas de una organización. De hecho, ocurre en Convocatoria. En Convocatoria Segunda Independencia existen tensiones internas en torno a eso. Nuestro Secretariado Nacional y nuestra mesa lo conoce y puede dejar que alguna de esas tensiones se desarrollen. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la estructura de cuadros que la estructura de masa, porque no es lo mismo el compañero que tiene o la compañera que tiene una responsabilidad concreta, no solamente la Mesa Nacional o el Secretariado, sino segundas, terceras líneas que conducen un barrio, un gremio, un sindicato. Nosotros tenemos ya compañeros muy insertos en el frente sindical. No es lo mismo ese compañero, el compañero que tiene además una responsabilidad, que el compañero que está revolviendo la olla, que está desarrollando tareas de otro tipo. Estamos escuchando la editorial de nuestro compañero el negro Eduardo Suárez, referente y dirigente de nuestra organización Convocatoria Segunda Independencia. Escuchamos la parte 2. Entonces, a veces hay contradicciones. En Convocatoria Segunda Independencia existen contradicciones. Existen hasta reproches de compañeros que tienen tareas en la base social respecto de compañeros o compañeras que pueden tener tareas en las estructuras de cuadros. Por eso nosotros decimos, todos nuestros compañeros y compañeras en la estructura de cuadros tienen que estar insertos en la base social. Eso es indispensable. Yo recuerdo, todos saben, yo fui montonero, milité en los montoneros hasta la derrota, y yo recuerdo que nuestros dirigentes, prácticamente todos los niveles, por lo menos tenían que participar en operaciones militares, todos nuestros dirigentes. Es decir, no había compañeros de estructura de cuadro que no participaran en operaciones militares, incluso jetones. Recuerden que Juan Carlos de Antegullo y Dardo Cabo cayeron presos, los tuve como compañeros en la cárcel, cayeron presos en una operación de rescate para ir a cobrar el rescate del secuestro de los Bor, de Bunge y Bor. Todo el mundo se arriesgaba porque se suponía que tenía que haber un nivel de equidad, de justicia interna, un nivel de equiparación. Entonces, eso de que los jefes mandaban a los chicos a morir no existía. Los jefes operaban, caían y morían. Bueno, acá es algo similar en ese sentido. No puede haber compañeros en torres de cristal en nuestra organización, en otras, qué sé yo. No sé cómo serán en otras organizaciones. En la nuestra no hay dirigentes que no estén insertos en la base social. No existen. Yo mismo, no existen. Dirigentes que no estén insertos en la base social, no existe en nuestra organización. Sería una desconcepción. Ahora, eso es una cosa, y otra distinta son las tensiones. Puede haber, y nosotros por lo menos en Convocatoria Segunda Independencia las contemplamos, tensiones y hasta diferencias en la construcción de la estructura de cuadros hasta que se estabilice, hasta que sea permanente, con el tipo de trabajo social, el tipo de trabajo en la base social, no el trabajo social, sino el trabajo en la base social, es decir, la inserción social, llámese en el frente sindical, llámese en el frente estudiantil, llámese en el territorial, etc. Entonces,
Eso es un principio de nuestra organización que nosotros lo contemplamos y permite que existan esas contradicciones porque son sanas, porque aportan, porque estamos en un proceso de construcción, porque este proceso de construcción nos puede llevar 20 o 30 años más hasta estabilizarse. Y entonces esas tensiones, esas diferencias, a veces de criterio, siempre contemplando este principio elemental que nosotros planteamos hace 2 editoriales atrás, en el sentido de que inflexibles en cuestiones de principios en la estructura de cuadro, inflexibles y amplios a la hora de construir nuestra organización en la base social. Esto está relacionado con otra de las cuestiones que para nosotros son de principio. Dicho de una manera más simple, no hay chamulladores en convocatoria segunda independencia. No existe la figura del chamullador, el tipo que solo habla. En convocatoria segunda independencia, los acuerdos, dice nuestro principio organizativo, de nuestras tesis organizativas, los acuerdos deben verificarse siempre en la práctica. Es decir, los acuerdos se construyen. No existe acuerdos de chamullo que no se verifiquen. Eso no existe en ningún lugar, o no debería existir. Si existe, lo vamos a erradicar. Si existe, vamos a ayudar a que compañeros que tengan esas concepciones puedan ir de a poco superando esas limitaciones. El chamullador, el tipo que su militancia es solamente hablar, no construir. Nosotros habíamos explicado en anteriores editoriales la diferencia entre un intelectual y un revolucionario, no un intelectual orgánico, sino un intelectual inorgánico, el tipo que piensa. El intelectual piensa, dijimos. El intelectual puede ser un analfabeto y ser un intelectual, porque es un tipo que piensa, que tiene ideas, y que pueden ser buenas esas ideas. La cuestión es que el revolucionario, además de pensar, construye la idea. Incluso puede tomar la idea de un intelectual, pero la construye. Esa es la gran diferencia entre un intelectual que piensa, aunque piense bien, y un revolucionario que construye, aunque no construya bien, aunque tenga limitaciones y deficiencias. Entonces, este principio para nosotros es muy elemental. Un compañero que quiera o compañera que quiera militar con convocatoria sepa que no puede venir con el chamullo solamente. El chamullo sirve hasta un límite, o sea, tiene la limitación de la propia idea. Se piensa una cosa, pero nuestro principio expresado en nuestras tesis organizativas dice expresamente que en convocatoria los acuerdos siempre deben verificarse en la práctica. Es un principio elemental de nuestra organización. Sería un principio antichamullo. El chamullo es bueno, sirve, con el límite de que si no se verifica en la práctica es solo chamullo. Y eso convocatoria lo tiene incorporado en las cuestiones más elementales de principio. Hasta el sábado que viene, compañeras y compañeros. Convocatoria Segunda Independencia, por la unidad política, por la liberación nacional y social, por la segunda y definitiva independencia de nuestra América.